con esta pelvis. Bueno, tenemos acá una incidencia en la cual al paciente se le ha puesto la placa por debajo de la región glútea y se ha apoyado pues sus piernas en 90 grados y el disparo es forma perpendicular. Entonces, lo que nosotros vamos a definir, pues acá vemos una fijación que entre las articulaciones sacroiliacas y de la sínfisis púbica, encontramos pues que muestra pues una desalineación. Vemos acá pues el hueso ilíaco, la rama ilíaca se encuentra por delante, ¿no? De lo que es la articulación, ¿no? Acá tenemos la fijación, tenemos una incidencia outlet, donde apreciamos pues esa representación no se puede definir en esta incidencia. Vemos acá pues una aparente adecuada alineación, pero es por superposición de imágenes. En esta rodilla encontramos pues cambios degenerativos osteofitos, tanto en la tibia, en el fémur, en ambos lados. Miren cómo se aprecian los osteofitos. Encontramos también una severa disminución del espacio femorotibial en su región medial o su porción interna en el lado derecho. Además, encontramos que en la meseta tibial en ambos lados se va a definir una esclerosis, o sea, blanco, ¿no? Van a ver esta imagen blanca, que es una reacción esclerótica subcondral de un sufrimiento del cartílago condral, tanto en esta articulación de la rodilla que tiene mayor compromiso, se encuentra pues en el fémur, en el cóndilo femoral medial y en la meseta tibial. Pero en el lado izquierdo, donde hay un adecuado espacio, vamos a ver pues solamente el compromiso en la meseta tibial medial. Además, analizamos que la patela se encuentran centralmente. Vamos a ver de que la disposición de las tibias se encuentran en genu varo. Varo es como una V chica que se va a formar. Y valgo es si se sale. ¿Ok? Si están por fuera, las tibias apuntan para afuera, es valgo. Y hacia adentro es varo. Entonces tenemos genu varo, pero su mayor lado de compromiso es el lado derecho. Vemos de que no hay ningún trazo de fractura, no hay ninguna lesión expansiva. Las partes blandas en estas incidencias no se ven comprometidas. ¿Es que me escuchan? ¿Hola? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor, Sí. se escucha bien. Ya, perfecto. En estas incidencias laterales del mismo paciente, también donde la rodilla derecha, donde veíamos que había una severa disminución del espacio femorotibial en su porción medial, apreciamos que el espacio patelofemoral se encuentra totalmente disminuido. Compárenlo en este lado donde hay un espacio todavía disminuido pero aceptable. El osteofito patelar, el osteofito es la porción donde contacta la articulación. Si ven acá unas exostosis o unas prominencias óseas, esto correspondería pues al tendón cuádriceps, no es osteofito. Osteofito es internamente donde choca la articulación. Vemos acá que es incipiente, pero acá es bastante prominente, ¿no? En esta radiografía apreciamos que hay un trazo de fractura sobre el maleolo medial, no está discretamente desplazada, hay un leve incremento del espacio astrágalo también con el maleolo medial, pues debido a este desplazamiento ha incrementado este espacio. Vamos a ver que el resto de estructuras óseas se encuentran totalmente conservadas. El desplazamiento, como lo vemos lateralmente, también tiene un desplazamiento anterior. Entonces, desplazamiento lateral y anterior. Además, vemos una exostosis sobre la porción inferior de la prominencia del calcáneo
y a esta exostosis, o sea, el crecimiento óseo fuera de lo normal, nos corresponde pues a un espolón calcáneo. ¿Ya? Cuando hablan de espolón calcáneo, es esto. Esta es una radiografía de cadera pediátrica y pues hay que analizar unas líneas que nosotros formamos en el borde externo de los acetábulos. Se trazan unas líneas perpendiculares y sobre la porción interna de los acetábulos se contactan una con el otro y se traza una horizontal. En ellas se forma una angulación hacia el borde externo con esa horizontal creada, ¿no? Tanto del lado derecho, este ángulo que se ha creado, y este ángulo izquierdo. Es para un análisis puesto de displasia de cadera. La displasia de cadera es una condición en la cual pues, la cabeza femoral se encuentra por fuera del hueco acetabular. Entonces, o con una mayor amplitud acetabular, donde existe pues una alteración de la morfología de las estructuras anatómicas. Entonces, este ángulo tiene una caracterización. Ustedes van a buscar la clasificación de Tonis y Brunken. Es una clasificación de 1964, creo. Es muy antigua, pero se utiliza hasta la actualidad, puesto que no hay ningún consenso actual en cuanto a los ángulos por edad y sexo. Analizamos la cabeza femorales. Recuerden de que debe ser lisa, redondeada, debe mantener pues una alineación conservada en ambos lados. ¿Ya? Entonces, ¿qué más analizamos? El reborde acetabular. Siempre tiene que mostrar una concavidad, ¿no? En los pacientes pues, que ya tienen mayor de 8 meses, vamos a mostrar una concavidad fisiológica normal. Antes de ellos, no se va a definir muy bien esta concavidad, se van a ver planos, ¿no? La incidencia que estamos viendo acá no es una AP, es una incidencia von Rosen, que significa que le aperturan al paciente, pues como en rana, como ven ahí, las rodillas abiertas, para que nosotros analicemos si el eje diaficiario que se va a formar en el cuello femoral coincide pues con las cejas acetabulares. Nosotros si vemos de que hay esa incidencia normal, o sea, llega al acetábulo, es porque está bien. Si nosotros vemos de que si analizamos el eje diaficiario femoral asciende por fuera del acetábulo, entonces hablamos de displasia de cadera. Entonces hay dos incidencias, una AP normal y una von Rosen. Los dos se analizan. En esta radiografía tenemos pues una columna lumbosacra, tenemos la incidencia AP y una lateral, es el mismo paciente. Apreciamos pues que hay una curvatura patológica con una convexidad hacia el lado derecho, ¿no? Y una concavidad hacia el lado izquierdo. Bueno, también lo podrían llamar dextroconvexa lumbar, ¿no? Como quieran, igual es. Además de esta curvatura que, como le dije, el ángulo de Cobb en algún momento que se tiene que formar, que es una vertiente horizontal sobre el cuerpo vertebral con mayor inclinación y la caría inferior del cuerpo vertebral con mayor inclinación, se hace pues dos perpendiculares y el ángulo que se forma debería ser mayor de 10 grados para decir que es escoliosis. Si tenemos entre 1 grado hasta 10 grados, solamente es una postura escoliótica. Escoliosis es ángulo de Cobb siempre mayor de 10 grados. Hay una clasificación, la buscan. Entonces, tenemos acá pues algunos cambios degenerativos sobre las porciones laterales de los cuerpos vertebrales. Analicemos esta radiografía lateral. Tenemos acá pues que hay una mayor curvatura de la lordosis, entonces llamaríamos esto es una hiperlordosis lumbar, y también tenemos una mayor inclinación anterior de la cifosis sacra. Entonces tenemos una hiperlordosis lumbar y una hipercifosis sacra. Los osteofitos que hemos estado hablando, miren acá, ya hay un contacto, un puente óseo, a esto se le llama sindesmofito, acá hay otro sindesmofito. Entonces,
ya tenemos, si no hubieran estos sindemófitos, solamente serían leves cambios osteodegenerativos, pero si ya vemos los sindemófitos, serían moderados cambios osteodegenerativos. Tenemos además, pues, el cuerpo vertebral de la S1 debería continuar con una alineación a este nivel más o menos, la S1, la L5, pero miren, el desplazamiento anterior se ha ido hacia adelante, el cuerpo vertebral L5, esta debería ser hasta acá, con esta alineación así, ¿no? Entonces, tenemos una espondilolistesis, o también llamada una anterolistesis del cuerpo vertebral L5 respecto a S1. Siempre ustedes van a hablar el desplazamiento del cuerpo vertebral del superior hacia el inferior, respecto al inferior. Hagamos la idea de que si analizamos al revés de una forma errónea, nosotros diríamos esto es una retrolistesis S1 respecto a L5. No, o sea, es pésimo. Debería ser siempre del superior respecto al inferior. O sea, ¿quién es el que se ha movido? Es el cuerpo vertebral superior. Entonces sería una anterolistesis o una espondilolistesis grado 3 L5 sobre S1, además de una severa disminución de su espacio articular intervertebral. Miren acá, mantiene un espacio intervertebral donde estaría el disco intervertebral, pero acá vemos de que no hay ese espacio. A este contacto posterior entre el cuerpo vertebral se llamaría pinzamiento. Entonces tenemos un pinzamiento posterior L5 respecto a S1. Además tenemos una moderada disminución de este espacio intervertebral y este espacio intervertebral. Vemos acá que hay una esclerosis, se ve blanco las regiones facetarias posteriores, y esto nos estaría indicando pues una artrosis. Entonces nos encontramos a una moderados cambios espondiloartrósicos de esta columna. Además, vemos de que hay un desplazamiento del cuerpo vertebral, el L2 se ha ido hacia atrás respecto a L3, pero siempre analicemos como si lo dividiéramos el cuerpo vertebral en 4 partes, 1, 2, 3, 4. Si el cuerpo vertebral se movilizó todo, o sea, estuviera por delante, sería grado 4, ¿no? O sea, del 75 al 100% sería grado 4. Si vemos acá que hay un desplazamiento menos del 25%, solamente sería un grado 1. Acá, como vemos, sería un grado 3. Entonces, esta sería una retrolistesis L2 respecto a L3, y acá tenemos una anterolistesis L5 respecto a S1. Aparte de la escoliosis, ¿no? Tenemos acá otro cuerpo, otra columna, tenemos en las dos incidencias, vemos también esta curvatura, sería una escoliosis en caso midiera mayor de 10 grados, el ángulo de Cobb sería dextro-convexa o sería una convexidad derecha o una concavidad izquierda. Además vemos los cuerpos, los osteofitos, ¿no? Estas imágenes negras superpuestas pues son los gases intestinales. Son pacientes pues de que en algunos casos si se desea pues analizar con mejor detalle la columna vertebral, lo preparamos, le mandamos sus enemas, sus evacuoles y 2 días seguidos y después venimos ya con el paciente con una dieta líquida durante 2 días, ya no veríamos todas estas heces que nos hacen artefactos, ¿no? Bueno, igual se deja apreciar el hueso porque es más denso, así que igual tiene que saberlo. Entonces nosotros vemos a osteofitos en los cuerpos vertebrales anteriores y de forma más discreta sobre las regiones laterales, como ven acá. Las alturas de los cuerpos vertebrales. Curiosamente, tenemos un caso importante acá. Ustedes para analizar los cuerpos vertebrales, cuál es la L5, la S1, nunca inicien de abajo para arriba, siempre inicien de la última costilla para abajo. Entonces, si ven acá la última arco costal, este sería la T12, ¿no? Entonces, este es L1, L2, L3, L4 y L5. Y ustedes me dicen, doctor, ¿y esto qué es? El sacro está separado de otro sacro. Entonces, a este hueso se llamaría vértebra transicional, o sería una lumbarización sacra S1, como quieran llamarla. Entonces, a este vértebra transicional, igualmente hay que analizar sus espacios, sus pinzamientos y todo. Acá vemos un pinzamiento posterior entre la L5 y la vértebra transicional, además de los osteofitos
anteriores y laterales de los cuerpos vertebrales. Siempre habla de los cuerpos vertebrales porque también podría haber los chafitos acá en otro lado, ¿no? Bueno, entonces, además que vemos una esclerosis de las relaciones facetarias sobre todo sobre L4, L5, L5 vértebra transicional y vértebra transicional S1. En esta rodilla vemos importantes cambios degenerativos, tanto en el fémur, en la tibia, en ambos lados. Como ven, acá hay unas degeneraciones, irregularidades, ¿no? Vemos que la patela de este lado izquierdo está más lateralizada referente al otro lado. Vemos las esclerosis subcondrales sobre las mesetas tibiales, ahí tanto en la región medial como en la lateral, y miren qué bonito está este caso, porque con esto ya va a quedar claro usted cómo sufre el hueso por el contacto entre hueso y hueso y nos va a producir esta reacción esclerótica. Se va a ver tanto en el fémur, en el cóndilo lateral, con el cóndilo con la meseta lateral del lado derecho. Además, vamos a ver que hay una disminución, cambios degenerativos y de su morfología sobre el cóndilo femoral lateral. En este lado vamos a verla de la misma forma, pero se ve en el lado medial, no lateral como en este lado. La disposición de las tibias está en este lado derecho, está externamente, entonces sería genu-valgo. En cambio, en este lado está internamente, sería genu-valgo. Además, vamos a ver unas calcificaciones a nivel de la articulación tibio-femoral y acá sobre el cóndilo medial del fémur. Entonces, ¿a qué nos corresponden estas calcificaciones? Bueno, pueden hacer unas reacciones osteocondrales, sinoviales, que aparecen acá, o la otra que sea una fractura, abulsión secuelar del ligamento colateral medial, donde se inserción medial en este fémur, ¿no? Entonces, podría ser eso, esto podría ser un menisco calcificado con un signo de extrusión, ¿no? O sea, que ha salido hacia externamente. Entonces, ¿qué más vemos? Bueno, eso sobre todo. Entonces tenemos una severa bonartrosis, hay categorización leve, moderada, severo, o la otra 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Las dos clasificaciones aprendamos. Como ven, como el caso le dije, este es el ángulo de Cook. Cogen ustedes la carilla inferior y la carilla superior del otro cuerpo vertebral inclinado. La máquina solito roja, o si no, ustedes con su propia regla lo sacan este ángulo, ¿no? En el colegio nos enseñaron a sacar estas medidas. Entonces, el ángulo sería 13 grados, entonces sí sería una escoliosis propiamente hablada, ¿no? Acá tenemos una fractura de la meseta tibial con signo de esclerosis y de remodelación ósea, con algunas imágenes radiolúcidas persistentes todavía. Hay acá unos artefactos metálicos tipo pernos que lo fijan esta fractura, ¿no? Entonces, respecto al resto de estructuras, están todas normales, solamente esta fractura de la meseta tibial, ¿ok? Hay diferentes clasificaciones, la ley. Estábamos hablando de la pelvis pediátrica, referente a los ángulos que hay que sacar según la clasificación de Tonnes y Brunken. Usualmente se hace referente a esta incidencia AP. La otra era Van Rose. Recuerdan que era abierta como en rana. Lo ideal es hacerlo en AP, o sea, las rodillas pegaditas, ¿ya? Entonces, se sacan estos ángulos y se saca su sexo. Acá tenemos masculino, su edad, 8 meses, y el ángulo. Entonces, con esa clasificación nosotros podemos hablar si hay displasia o no. Acá tenemos otra rodilla, es un paciente con una incidencia de pie. ¿Por qué se pide de pie? Bueno, en la de pie nosotros hacemos parar bien al paciente que no esté inclinado y nosotros nos va a servir para analizar realmente el espacio del contacto por el peso sobre esta rodilla, ¿no? Entonces, lo usualmente es que disminuya si es un paciente con daño, ¿no? Y la otra es de que vamos a ver si hay una alineación entre ambas rodillas, porque hay unas rodillas más cortas que otras, y como vemos, esta rodilla izquierda es un poco más alta que el lado derecho, ¿no?
Vemos en ambos lados una severa esclerosis, la disminución, los cambios degenerativos, el geno varo, más en el izquierdo, los cambios degenerativos de las patelas, como ven en la porción superior. En esta columna vemos pues una discreta curvatura que se va también con una convexidad derecha. Los osteofitos, miren acá hay un sindemofito, un puente óseo ya. Vemos acá la densidad ósea está disminuida sin verlo, y esta es una mujer, a ver, es una mujer, Dolores. ¿Y por qué mujer? Puesto que es importante, chicos, entender de que las mujeres son las más predispuestas a una osteoporosis y unas fracturas patológicas o insuficiencia. La fractura por insuficiencia es por osteoporosis. En este cuerpo vertebral vemos pues una importante disminución de la altura del cuerpo vertebral. Deja de ser así una forma cuadricular y llega a ver una doble concavidad, ¿no? Concavidad superior e inferior. Una reacción esclerótica de sus bordes no necesariamente tiene que estar relacionado a la disminución de los espacios intervertebrales adyacentes. Esto pasa porque tiene un hueso osteoporótico. Entonces, a esto se le llama fractura por insuficiencias. Además tenemos, pues, miren, hasta ustedes analicen la listesis en el borde posterior de los cuerpos vertebrales debería continuar acá la S1, pero no, la S1 está más posterior. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el E5 se ha ido anteriormente. Entonces tenemos una anterolistesis, si lo separamos en 25% cada uno, grado 2 ya, esta anterolistesis. Hay una disminución de su espacio intervertebral posterior también al mismo nivel. Hay una esclerosis, una reacción esclerótica sobre las relaciones facetarias L4, L5, L5, S1. Acá tengo un pie y es un ángulo en el que estoy yo midiendo y me parece importante que lo sepan. Han escuchado ustedes del pie, ese pie donde sale el juanete, ¿no? El juanete es justo la articulación, la porción, la cabeza del metatarso, del primer metatarso. Entonces, lo que pasa es que las mujeres cuando usan tacos, esos zapatos puntiagudos, inclinan el dedo gordo hacia externamente y nos va a condicionar, pues, discretamente se va luxando de la articulación y va incrementándose, pues, el espacio, el ángulo formado. Entonces, ¿cómo se llama este ángulo? Se llama ángulo hallux valgus. Lo normal es que sea menor de 15 grados. ¿Y cómo se hace este ángulo? Vamos a ver, a trazar una horizontal que por en medio de toda la diáfisis del primer metatarso y también sobre también una horizontal por en medio de la primera falange proximal. Entonces, hacemos este ángulo que se va a formar entre el metatarso y la falange, debería ser menor de 15 grados y acá vemos 21 grados. Entonces, el ángulo de hallux valgus está incrementado en este paciente. En este hombro, pues llama la atención, pues, una luxación acromioclavicular con una disposición dorsal de la clavícula y una severa disminución de su espacio entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Tenemos unos ligamentos fijadores acromiohumerales y acromioclaviculares que se han roto a este nivel y también de los ligamentos acromioclaviculares se han roto varios ligamentos y se dispone dorsalmente. Este caso está hermoso. Tenemos acá una prótesis de la cabeza, una prótesis completa de la cabeza femoral del acetábulo y de la cabeza femoral del lado izquierdo. Y llama la atención que esta prótesis se salió de su hueco, donde nosotros deberíamos acá tenerlo fijado, pues se salió y se fue externamente. Tenemos acá estas imágenes blancas sobre la diáfisis femoral de este lado izquierdo, que es el material que lo sostiene, ¿no? Entonces acá tenemos una
una luxofractura, ¿no? Y tenemos una luxación de la prótesis. Tenemos un desplazamiento cefálico y lateral de este lado. Además, vemos osteofitos acetabulares, esclerosis de las carillas sacroiliacas. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta ahí? Hola, ¿alguien me escuchan? Hola, hola. Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Y por qué se quedan callados? No me escuchan, lo ponen ahí nomás y no me leen nada. Lo ponen en mute. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien? ¿Me dejo entender o no? Sí, doctor, todo bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, disculpe, en el hombro ¿Mm? podría repetir, por favor, lo que había pasado. El hombro. Bueno, ya. Nosotros estamos viendo de que la continuidad del acromio debe ser acá con la clavícula. A este nivel debería estar esto. Entonces, todo lo que se ha desplazado es hacia arriba. Cuando vemos nosotros que se desplaza solamente una porción mínima, sería subluxación. Y cuando se desplaza todo, como este caso, sería luxación. Entonces, existen varios ligamentos fijadores, tanto acromioclaviculares y también tenemos subclaviculares, escapulares, donde se han roto estos ligamentos y también ha hecho pues de que la ruptura de varios ligamentos se desplace el hueso hacia la región dorsal. ¿No? Entonces sería una luxación acromioclavicular. Así es. Bueno, vamos a hablar fracturas, ¿ya? Bueno, tipos de fracturas. Las incompletas son esas fisuras o fracturas por elasticidad. Estas incompletas son deformidad plástica, de torus o rodete y entallo verde. Y la fractura completa, pues, comprometen las dos corticales. Son las espirales, transversas, oblicuas, fracturas fisiarias, donde ocupa el 25% de las fracturas pediátricas, fracturas avulsión, fractura de estrés, fractura patológica por algún cáncer, algún tumor y algunas variantes anatómicas que nos hacen confundir. Nosotros tenemos en esta primera imagen una fractura que compromete pues las dos corticales interna y externa en una línea, ¿no? Entonces a esta se llama transversa. La lineal es porque pasa por en medio, ¿no? Una línea. No comprometen corticales, son más que en medio, ¿no? El oblicuo, pues de esta disposición oblicua, de la misma manera, corticales internas y externas. Oblicuo desplazado, pues miren, siempre vean que los ejes, eh, las porciones entre ellas están separadas. En espiral, ¿no? O de sorpresa, acá van a ver una forma en espiral. En tallo verde, que solamente compromete una cortical, ¿no? Y hay una angulación. Y triturada, pues con minuta también llamada, ¿no? Acá vemos una fractura con minuta multifragmentaria sobre la porción media de la diáfisis tanto del cúbito y del radio, ¿no? Además, vamos a otra fractura acá en la porción distal de la apófisis estiloides. Acá tenemos una fractura en espiral, miren, la disposición, ¿no? Acá tenemos el húmero en su porción media. Una fractura en tallo verde, como ven, hay una angulación y una compromiso cortical. Vemos acá los núcleos de osificación, se trata de un niño, ¿no? En cuanto al cráneo, tenemos fracturas lineales, fractura por depresión, como ven acá, fracturas abiertas con una comunicación intracraneal con el espacio externo y fractura de la base del cráneo. Miren esta cara, nunca se olviden, cuando vean estos ojos así, llamados ojos de mapaches, entonces nos encontramos frente a una fractura de base del cráneo. Cuando estos de acá, esta cara, la van a ver en los maltratos de hogares, ¿no? Violencias familiares, y son pues
de conocimiento, pues, tanto al Ministerio Público para una denuncia posible, ¿no? Una radiografía ayuda a estos diagnósticos en una incidencia lateral y frontal, siempre tomarla. Hay que tener en cuenta, pues, cómo son las suturas, no nos vayamos a equivocar, y vamos a ver estas fracturas lineales, ¿ok? Una fractura por hundimiento, miren acá, multifragmentaria, con depresión y ocupación del espacio intracraneal. Miren este hundimiento, ¿ya? Acá hay una fractura, una ausencia de calota craneana, una craniotomía, y vamos a ver tejido cerebral, pues tipo encefalomalacia o gliosis. Vamos a ver de que este tejido cicatricial parenquimal ha traccionado el ventrículo, el asta frontal de ese lado, y nos vamos a ver una ventriculomegalia condicionada a este reparo anatómico que se le ha hecho, pues, ¿no? Una fractura de la base del cráneo, miren acá tenemos una fractura lineal que va justo hacia el hueso temporal, ¿no? Del mismo modo, acá miren la fractura, ¿no? Una fractura compleja. La fractura de la clavícula tenemos proximal, media y distal. La más frecuente sería el tercio medio, ¿ya? Entonces, pueden verlo así lineal o pueden verlo multifragmentario. Recuerden que no solamente se fijen en la clavícula, de repente puede estar asociada a alguna luxación, tanto de hombro, de glenohumeral o acromio clavicular. El reparo anatómico, miren cómo es el reparo anatómico, su acá, sus pernos. Acá tenemos pues la fractura en la porción distal de la clavícula, ¿no? Y su reparo anatómico fijador, ¿no? Las luxaciones, los grados, ¿no? Grado 1, 2 o 3. Hay diferentes clasificaciones. Esta es la más fácil. ¿Cuál sería la que hemos estado viendo? La 3, ¿no? Miren cómo se ve el desplazamiento. Tipo de inestabilidad glenohumeral. Bueno, en el espacio glenoideo y humeral tenemos ligamentos que también se pueden romper. Entonces, usualmente estas luxaciones, pues, usualmente es un compromiso traumático, ¿no? Y tenemos que analizar, pues, lesiones en el hueso y tanto en el hueso y en el cartílago, ¿no? Tenemos lesiones en Bankart y Hill-Sachs. Acá tenemos un hombro con un desplazamiento anterior y caudal, una clavícula, diré un húmero, ¿no? Entonces acá tenemos una luxación anterior del hombro. En las luxaciones posteriores hablamos de lesión de Bennett, fractura de Milauli y Hill-Sachs reverso o invertido. Entonces, la cabeza humeral tenemos pues una rotación externa donde va a comprometer pues la glenoide posterior y la morfología de la cabeza lo van a encontrar también alterada. Entonces, la va a encontrar rotada externamente. En cuanto a la fractura de codo, tenemos fractura de la cabeza del radio, tenemos la cabeza de cúbito, del olecrano y de la porción distal, pues, del húmero, ¿no? Entonces, tenemos que analizar los diferentes tipos, a ver, intercondilias, tenemos fractura del cóndilo lateral, del cartílago de crecimiento en caso fuera niño, o del epicóndilo medial. Puede ser, algunas pueden estar solamente externamente, algunas pueden tener compromiso articular, como este es el caso, ¿no? Fractura de la diáfisis distal del húmero, tenemos los diferentes tipos, ¿no? Tenemos un desplazamiento anterior, la otra es con un desplazamiento posterior, ¿no? Una pérdida total de sus alineaciones. Acá tenemos otra fractura en espiral de la diáfisis distal del húmero, ¿ven cómo se ve la fractura, ¿no? Acá tenemos una fractura del olecrano con un desplazamiento dorsal. Hay algunos fragmentos óseos adyacentes, un incremento del volumen de partes blandas. Hay una disminución del espacio húmero con el olecrano.
Acá tenemos pues una fractura de la diáfisis cubital, una luxación de la cabeza del radio, una luxación anterior de la cabeza radial. A esto le llamamos fractura de Monteggia tipo 1, ¿no? Miren, la fractura de Monteggia tipo 1. Miren, hay una fractura lineal acá también. La fractura de Galeazzi, como ven acá, una luxación radiocubital y tenemos una fractura del radio. Miren, la luxación radiocubital y una fractura del radio. Entonces, Galeazzi. Fractura de las distales del radio. Bueno, hagamos la idea de que esta es una radiografía lateral y tenemos acá una fractura de la porción distal del radio donde existe un desplazamiento de la porción distal del fragmento óseo hacia la región dorsal, o sea, hacia atrás. A esto se le llama fractura de Coles. Pero si el fragmento óseo, o sea, la porción distal de la fractura se desplaza hacia anterior, se llama fractura de Smith o llamada también Coles invertido. Esta es una radiografía tomada pues una representación anatómica en AP, donde vemos que la fractura es del borde, solamente del borde dorsal, y a esto le llamamos fractura de Barton, ¿no? Es esto, como si se hubiera roto esto. Esta es fractura de Barton. Y la otra del borde anterior del radio se llamaría Barton invertido o fractura palmar. Y esta sería la cara lateral de la apófisis estiloides del radio, se llama fractura de chofer, ¿no? O porque antes se utilizaban unos camiones duros, ¿no? Entonces, al hacer la frenada o cambios en el timón, muchas veces se rompía la porción lateral de la apófisis estiloides del radio. O la otra es por hundimiento de la hueso semilunar, impacta justo en donde se asienta el hueso semilunar y es una fractura por impactación con desplazamiento. Entonces, a esto se llama impactación, deep push. Fractura de Coles, miren, esta es como les dije, la mano se ha ido para adelante, para atrás. A esto es una fractura con deformidad en dorso de tenedor, miren. Puede tener compromiso de la porción articular o no, pero eso es ya indiferente, igualmente se llama fractura de Coles. ¿Ya? Es la más frecuente de las fracturas. Miren la mano, para que no se olviden, esta deformidad, la mano debería continuar acá, pero se ha ido hacia la región posterior, ¿no? Entonces, a la región dorsal. ¿Cómo se produce? El niño se cayó y se aguantó todo su peso en la mano. Entonces, la diáfisis se fue para adelante y esto se quedó ahí. Usualmente es a 2 centímetros de la articulación, ¿ya? Radiocarpiana. Miren acá, la fractura. Acá tenemos pues, un compromiso con un leve desplazamiento lateral. Hay una fractura también de la apófisis estiloides cubital. El espacio radiocubital está conservado. El espacio radiocarpiana está conservado. La fractura de Smith o una angulación palmar. ¿Cómo se produce? Pues también se llama fractura de Coles o pateo invertida. Es más frecuente en pacientes jóvenes, el otro más en niños y en ancianos. Entonces, el mecanismo es una caída con mano en hiperflexión palmar. ¿Recuerdas? Pregunta de examen esta. Entonces, ¿cuál es la deformidad en rastillo de jardín? ¿Ya? Es esta. O sea, el niño no cayó con la mano extendida, sino con la mano metida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? La diáfisis se fue para allá y la mano se quedó adentro, ¿no? La luxofractura de Monteggia, acá tenemos una luxación del radio cubital distal y una fractura del radio, ¿no? Hay diferentes tipos de Monteggia. Otra fractura de escafoides. Miren, este es el hueso de escafoides, vemos una radiolucidez que contacta las corticales, tanto proximal como distal, en su porción media, en otros casos van a encontrarla en otros lados. Este es el hueso semilunar y también hay que analizarlo, ¿ya? Entonces, muchas veces, pues, nos lleva a una necrosis avascular. La falta de la vascularidad en esos huesos hace de que se necrosis, se esclerose y produce artrosis. Acá hay un hueso semilunar. Miren este hueso semilunar. Como lo ven, se ve más blanco con
imágenes radiolúcidas en su interior que en el resto de hueso, ¿no? Este más blanco, entonces esto es patológico, ¿ya? Siempre hay que analizar paciente con antecedente de golpe, hay que ver de que no haya tenido, pues, que esté produciendo una necrosis avascular. Fractura del hueso ganchoso, este es el hueso ganchoso, como ven, una radiolucidez ahí central. Una fractura, abulsión del hueso piramidal, la que tenemos, y miren acá, el fragmento óseo que se ha ido, que se ha desplazado dorsalmente, ¿no? Una fractura abulsión. Fractura de cualquier metatarso, hay que analizar si hay compromiso articular, qué tipo es, transverso, en este caso es oblicuo, si hay desplazamiento o no de los huesos, hay que analizar si es reciente o antigua. ¿Cómo sabemos que es antigua? Cuando hay una formación de callo óseo o cuando vemos que se ve blanco las corticales comprometidas. Entonces, en este caso sería solamente una fractura del tercio medio de la diáfisis del cuarto metatarso, metacarpo de un oblicua, extraarticular, no desplazada y con eje conservado. Tenemos otra fractura abulsión, o sea, el ligamento, los tendones arrancan un pedazo de hueso. En este caso, arrancaron la porción del ligamento extensor, arrancó la base de la falange proximal del primer dedo. Acá tenemos, miren, un compromiso horrible de todos los huesos, multifractura, multifragmentos, distorsión de la anatomía, entonces una luxación escafo-semilunar, ¿no? O sea, este es el escafoides fracturado y este es el semilunar, entonces hay una luxación fractura, ¿no? Una luxación de dedos, ¿cómo se ve así? Miren, cómo se ha desplazado, ¿no? Este sería total y este sería parcial, ¿no? Rotura del ligamento escafo-semilunar, vamos a ver pues de que existe un espacio entre hueso y hueso, entre el escafoide y el semilunar. Si ven este espacio que como en este caso se ve incrementado, entonces nos encontramos frente a estas lesiones. A ver, miren acá un escafoides que se ha fracturado y se ha necrosado, lo que les decía. ¿En qué termina? Una artrosis tanto del radio en la porción articulada de apófisis estiloides, o una deformidad del escafoides, una esclerosis del mismo hueso escafoides, unas imágenes radiolúcidas que correspondería pues a unas geodas, pero hay un fragmento óseo adyacente al hueso semilunar, entonces está pues necrosado ese hueso. Y la enfermedad de Kienbock es la necrosis con un nombre propio del hueso semilunar que ya les he enseñado. En radiografía, una radiografía viene un paciente con dolor que se ha golpeado la mano, le sacas una radiografía y lo ves normal, no tiene nada, lo mandas a su casa y el paciente viene en un mes y te denuncia. El doctor no vio bien la radiografía y yo tengo posteriormente, me he hecho una resonancia magnética y mi resonancia se ve así. ¿Y qué pasó? Te dicen, es que el doctor no me dijo que estaba yo normal. Así que chicos, cuando ven un paciente con dolor en la muñeca por antecedente traumático, puede ser de que algún hueso de estos se haya fracturado de una manera imperceptible ante la radiografía. Entonces, sítenlo después de un tiempo, 2 semanas, saquen otra radiografía y en todo caso, si el dolor aumenta, ya no le piden radiografía, no le van a estar mal, le piden una resonancia y ven pues si hay una enfermedad de Kienbock, ¿no? Este es el hueso semilunar, como ven, se vuelve esclerótico, se erosiona, se atrofia y después produce artrosis del resto de huesos. Miren una radiografía, acá hay un estadio normal, ustedes lo mandan a su casa. En el estadio 2 ya lo ven, oye, esto doctor se ve muy blanco el hueso semilunar, ¿no? Sí, está blanco. Doctor, ¿qué pasó con el semilunar? Bueno, se ha necrosado. Y acá ya el cambio ya y artrosis de toda la muñeca, de toda la mano. De la misma manera, por resonancia magnética, en la secuencia T1 vemos una hiposeñal, en la secuencia T2 una hiperseñal que nos refleja edema. Acá tenemos el estadio 2, que hay acá una hiposeñal con unas imágenes más,
con una menor hiposeñal, ¿no? Líneas de esclerosis del mismo hueso semilunar, vemos que es un tamaño reducido. En la secuencia T2 vemos unas imágenes hiperintensas que nos refleja pues líquido. Acá hay conformación de quistes óseos, intraóseos, y en el estadio 3 pues hay erosiones, deformidad del hueso. En la secuencia T2 vemos inflamación, todo lo blanco acá es inflamación. Y en el estadio 4, miren, hay esclerosis ya de los otros huesos, se están comprometiendo. Acá el hueso semilunar ya ni hay, casi nada. Ven acá toda la imagen blanca, es líquido, el líquido que nos está produciendo todo ese compromiso. Vamos a otro, vamos a patelas. Enfermedad de Osgood-Schlatter es propio de la tibia y enfermedad de Singer-Lanzer-Johansson es de la patela. Singer-Lanzer-Johansson es esta patología donde existe una fractura, abulsión del ligamento del tendón patelar con una exostosis, esclerosis, una fractura de la porción distal de la patela. Y en el otro, Osgood-Schlatter, estamos hablando un arrancamiento de la protuberancia tibial con fragmentaciones, esclerosis, ensanchamiento del tendón patelar en su porción distal. ¿Ok? Enfermedad Legg-Calvé-Perthes, estamos hablando pues una osteolisis de la cabeza femoral. Miren, la cabeza femoral ya ni se deja ver, está fracturada, está aplanada, está esclerótica. Hay cambios también escleróticos, ensanchamiento del cuello femoral por el peso que tiene que soportar. Es un niño, son pacientes usualmente de 10 años, obesos, que tienen claudicaciones. Entonces piensen en Legg-Calvé-Perthes, una osteolisis de la cabeza femoral. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. ¿Quedó todo claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, una Sí, pregunta. doctor. En los boxeadores Sí, también doctor. se produce fractura del hueso escafoides, creo que. ¿Cómo? En los boxeadores también hay una fractura del hueso escafoides. Creo que. La fractura de los boxeadores usualmente son de los metacarpos, pero no se descartaría pues la posibilidad de fractura del escafoides y del semilunar, que también son frecuentes. Gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Quieren seguir con el tema o lo dejamos para la siguiente clase? Bueno, chicos, entonces nos vemos mañana, ¿no? Sí, doctor. Ya.